Ok. Es el Bueno, talón, ¿no? el talón, el talón. Estábamos hablando sobre quién era Jacob. Entonces, pero el talón también puede entenderse como aquel que mueve, digamos, a su conveniencia las cosas y por lo tanto también es el engañador, ¿no? Entonces, Jacob tenía ese problema, engañaba. ¿Por qué engañaba? Porque tenía miedo. El miedo lo hacía engañar a los otros. Digamos, tuvo miedo de su suegro y se fue sin despedirse. Tuvo miedo de su hermano y no le dijo adiós. Tuvo miedo de perder la bendición de su padre y engañó a su padre. Entonces, vemos continuamente que Jacob tiene miedo de todo. Entonces, poder llegar a un punto y reconocer quién soy y es lo que nos permite realmente tener una bendición del cielo. Y le dice, ahora tú vas a llamarte Israel, que es muy interesante porque pueden tener como tres diferentes acepciones la palabra Israel, ¿no? El que camina directo a Dios puede ser eh, el que es recto delante de Dios, ¿verdad? Y ahorita no me acuerdo la tercera, pero ¿cómo se llama? Pero todas son El que ah, lucha con Dios. el que lucha con Dios, en efecto. Y entonces tú te vas dando cuenta que esa fue la vida de Jacob después. Y entonces empezamos a ver que por momentos la Biblia le llama Jacob y por momentos le llama Israel. Y es interesante leer en qué contextos después empieza a llamarle la Torá Jacob y en qué contexto le empieza a llamar Israel. Usualmente dice Jacob cuando empieza a demostrar esa parte humana que lo hace débil, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, cuando tiene que mentir, cuando se queja, ¿ok? Cuando se paró le dice, ¿cómo te dio en la vida? Y dice, y Jacob dijo, malos han sido mis años. Entonces, ahí aparece como aquella característica humana de él, ¿ok? Pero cuando de repente quiere ensalzar algo bueno, la Torah le llama Israel. Cuando dice, hoy si metiste gol, entonces ahora te llamas Israel. Luego, en la Torah, empieza digamos que viene y se pone una estrategia de cómo tratar con tus enemigos. Bueno, son tres estrategias así en resumen. La primera que se dice es, empieza a ofrecer regalos, no para comprar, sino para ablandar. ¿Ok? Entonces, ah, y esto de repente yo me puedo pensar, si viene alguien que me quiera atacar enojado y todo eso, por ejemplo, un perro enojado, quiere morderte y te lo quiere ganar, ¿qué es lo primero que haces? Compras una tu salchicha y le empiezas a tirar un pedacito para que el animalito empiece a sentir que te mueve la colita cada vez que te ve, ya no te ve tan enojado, sino que aquí viene mi amigo, ¿ok? Luego, lo segundo que hace es que ora, pero fíjense que primero hace una acción, ¿no? Después ora y le pide al Eterno, Eterno, ayúdame. Y tercero, acciona en estrategias concretas. Por ejemplo, separa a, a los hijos, los va poniendo como en diferentes posiciones, separa el campamento y dice, bueno, si no sobreviven todos, aquí va a sobrevivir un grupo y no va a poder contra los dos equipos. Luego va poniendo, cuando va presentando a sus hijos delante de Sab, empieza poniendo a los, y es feo decirlo, pero va poniendo a los menos importantes o menos queridos hasta llegar a Joseph, que es el preferido, ¿no? Luego vemos en esta porción también que muere Débora, la nodriza de Jacob. Vemos también que muere su esposa amada, Rachel. Y después vemos también un acto que hay un muchacho que es interesante el nombre, ¿no? Eh, Shechem, eh, de la ciudad de Siquem, que él dice que se enamoró.
de Dina, la hija de Jacob. Pero también Dina, pues era un poco coquetita, ¿verdad? Y entonces, digamos que le sirvió a, a- a- a este joven príncipe como un, digamos, como que le hacía ojitos, ¿no? Y eso es como muchos ejemplos que ya son prácticos en la vida, ¿no? De repente, cuántas mujeres, lamentablemente, en el mundo no debería suceder, pero sucede. Cuántas muchachas en este mundo han sido abusadas sencillamente por su manera de vestir. Y hablo no solamente de abuso físico, sino que muchas veces verbal. ¿Por qué? Porque no se visten decorosamente. Y entonces, y eso es algo difícil para muchas generaciones, porque hay como un vacío, ¿no? Que necesito exhibir mi cuerpo, y ahora también para los hombres aplica esto. Necesito exhibir mi cuerpo porque el mundo quiere mostrar lo fitness que soy, y entonces, y lamentablemente, empiezan a caer en todo tipo de abusos, verbales, físicos, abusos, digamos, de ese tipo de miradas, eh, de repente comentarios, etcétera. Y entonces creo que también es un llamado de atención para nosotros, que el de la Torah desde allá nos dice, hey, equilibrio, ¿no? Luego, después de eso, el padre va y le dice a Jacob, mira, mi hijo está tan enamorado, vamos a hacer lo que sea. Jacob no estaba, ¿y quiénes salieron ahí? Leví, ¿verdad? Y Simeón. Y entonces, y esos dos muchachos tenían un problema muy malo. Eran mecha corta, como decimos en mi país. Eran enojados. Y entonces vienen ellos y lo que hacen es que los engañan, que ahí está Midad, que no es Midad. Su padre engañó, ellos engañan también, ¿no? Y le dicen, no, mira, hazte como nosotros, circuncídate. Y todos en el pueblo se circuncidan y vienen ellos todos y asesinan a toda esa ciudad. Y entonces Jacob después se da cuenta y dice, ay, ¿qué hicieron muchachos? Ay, hoy sí metieron las patas. Estamos aquí de peregrinos y ustedes hacen esto. Es complicado. Y por último, empieza la descendencia de Sab, ¿ok? Y empieza a contarnos la Torá también, otro hecho adicional, en donde Rubén, el hijo mayor de Jacob, dice que usurpa la cama de su padre. Y por mucho que quieran o profana, digamos, a una de las esposas de su padre, digamos que el Midrash y el Sanedrín y todos ellos tratan de justificar un poco a Rubén, porque no conciben de que un hijo de Jacob, siendo Jacob un hombre tan espiritualmente alto, tenga un hijo tan profano. Y entonces dicen, no, no, lo que hizo fue mover la cama del lugar, ¿ok? Y con eso profanó a su padre. Pero la Torah es muy clara, dice, y ese es el problema de los hombres, que a veces idealizamos a las personas, queremos ponerlas en pedestal, pero la Torah es bien clara en hablar del ser humano, cometemos errores. Y lo que nos dice la Torah es que realmente sí hubo algo más que mover la cama, ¿ok? Y entonces, y ese es como uno de los problemas que tratamos el ser humano, de que cuando hay algo que no nos cuadra, pues inventamos una historia para que justificar la acción. Y entonces, am, y eso, digamos que resuelve mucho la porción de esta semana. Sin embargo, pocas veces, y quizás eso es lo que quiero hacer ahora, este, no concentrarme tanto en la porción de la Torah que la vamos a leer esta semana, sino que hablar un poquito de la porción de Vayishlach en la Haftarah de la semana.
Ok, aprovechando que estamos en Hanukkah, la Haftarah era como una manera en la época de cuando entraban los Ptolomeos a Israel, ellos prohibieron la lectura de la Torá. Entonces, al ser prohibida la lectura de la Torá, eh, los sabios decidieron empezar a leer ciertas porciones de los escritos que estuvieran relacionadas con la porción original de la Torá, de tal manera que la enseñanza y se aprendían esos versos de memoria, ah, estuviera relacionado con la porción de la semana. Digamos, en este caso, Vaishlach habla del enfrentamiento de Jacob con Esab y de repente empieza a hablar del profeta Abdías o Obadía, eh, sobre la porción, y entonces hace una relación de lo que dice la Torá y así seguía continuamente enseñándole al pueblo lo que era la Torá. Y entonces esta, digamos, porción de la Haftará nació realmente en las fiestas de las luminarias. Eh, Ahora, lo interesante de esto primero es quién era Abdías. Fíjense que Abdías era un prosélito, pero no era un prosélito cualquiera. Era un prosélito descendiente de Saab. Entonces, era un edomita. Y por lo tanto, cuando viene Dios y le pide profetizar contra Saab, es como que alguien de su propia casa está profetizando contra su casa. Está anunciándole un castigo, ¿no? Está diciéndole, hey, mira, tú te creías súper bueno, pero y poderoso, pero no, no es así. Y eso es, digamos, como algo bien interesante de este profeta. Es un libro muy corto porque solo tiene un capítulo, creo que es el quizás más corto del Tanaj, eh, y eh, empieza a hablar sobre esta profecía, ¿no? Ok. Dice visión de Abdía. Dios, como a todos los profetas, les habla a través de sueños, a través de visiones, a, a través de ese punto de cuando uno está entre dormido y despierto. Es decir, estoy consciente, pero al mismo tiempo estoy inconsciente. Usualmente eso que sucede, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno en la noche se levanta, está consciente, pero está todavía dormido, ¿ok? Y usualmente en ese estatus, Dios usualmente nos habla. Y lo mismo cuando de repente estoy meditando y tengo la mente, cuando la mente se logra poner totalmente en blanco, es cuando empieza a ver como una especie como de sensibilidad espiritual mayor. Y en ese sentido, la visión que él tiene es en un punto similar. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor acerca de Edom. Es decir, un edomita está profetizando a Edom. Hemos oído noticias de Jehová. Y un mensajero ha sido enviado entre las naciones, diciendo, levantaos y levantémonos contra ellos en guerra. Ahora, ¿quién es el mensajero? Es una interesante pregunta, ¿no? Pues el mensajero pueden ser diferentes, ah, digamos, diferentes opciones, voy a decirlo así. Puede ser Babilonia, por ejemplo, ese es uno. Y otra puede ser de repente otro ejército que los va a destruir. Otra puede ser un enviado de Dios como un ángel. eh, pero básicamente aquí está hablando de algo físico, ¿ok? Dice, nos vamos a levantar contra ellos en guerra. Y dice, he aquí yo te he hecho pequeño entre las naciones, eres muy despreciado. ¿Quién lo ha hecho pequeño? Dios. ¿Se acuerdan cuál es el problema de Sab? El orgullo, ¿ok? Él se sentía que era un cazador muy fuerte, él se sentía que era
lo mejor del mundo. Y él desprecia a Jacob por eso. De hecho, cuando Jacob viene y empieza a ofrecerle los regalos y todo esto, él le dice, hermano, yo tengo suficiente. Y entonces Jacob todavía le dice, hey, mira, no digas que tienes suficiente, acepta este regalo, por favor. Ahí denota ese problema, orgullo. Y por eso mismo Dios le dice, hey, te he hecho pequeño entre las naciones porque tú te crees mucho. Y le dice, eres muy despreciado. ¿Por qué soy despreciado? Despreciaste la primogenitura, ¿verdad? Ahora yo te desprecio a ti. Y dice, la maldad de tu corazón te sedujo. Y esto es interesante, porque aquí está hablando Dios acerca de una situación del ser humano, y algo que Yeshua corroboró, que decía también digamos, el Talmud, que el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Y ahí vienen los malos pensamientos, las malas intenciones, etcétera. Y cuando viene esa idea me seduce, es decir, empiezo, no actúo de manera impulsiva, sino que estoy pensando, le digo, así, de esta manera. Y voy a poner un ejemplo. El corazón de repente me dice a mí, mira, hay una pastelería, y ya me dijeron que no puedo comer. Hay una pastelería que te queda exactamente como 4 cuadras de tu casa. Vete caminando para que te aparezca la panadería y te compras una porción de pastel de chocolate. Fíjense, uno mismo se empieza a crear la tentación y uno empieza a acariciar el pensamiento y mi corazón me empieza a seducir. Exactamente ese ejemplo así burdo que le pongo es lo que le está pasando a Esau. ¿Ok? Dice, a ti que habitas en las hendiduras de peñas. ¿Qué significa esto? Que habitas en las hendiduras de peña. Esaú estaba viviendo en ese momento bajo las hendiduras de peñas. ¿Quiénes eran las peñas? Era Isaac y Abraham. ¿Ok? Y dice, en tu altísima morada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él vivía en las tiendas donde estaba Jacob. Y dice, tú que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Por qué? Porque él mismo se sentía poderoso. ¿Ok? Yo soy, ¿te acuerdan lo que le dijo Isaac a su hijo? En la bendición, lo leímos la semana pasada, decía, por tu arco, por tu espada vivirás. Entonces, su padre le estaba denotando ese carácter, ¿no? Fuerte, valiente. Por eso dice, ¿quién me va a derribar a tierra? Y ahora es más interesante, si te elevas como águila, pero es que me acuerdo que la Torá dice que Dios nos va a cuidar y nos elevó como águila. No, aquí el águila es un animal impuro. Entonces, estás elevando en impureza. Y entre las estrellas pone tu nido, y ahí te derribaré, dice Jehová. Ok. ¿Te asaltaron ladrones, saqueadores nocturnos? ¿Cómo es que te callaste? ¿No hurtarán hasta saciarse? Si te asaltaron vendimiadores, ¿no dejarán rebuscos? ¿Cómo fue escudriñado Esau con sus cosas ocultas? Fueron reveladas. Dice, hasta la frontera te escoltaron todos tus aliados, tus amigos te sedujeron y prevalecieron contra ti, pusieron tu pan como herida debajo de ti, no hay en ellos discernimiento, es lo que le está diciendo, mira, el que anda entre mí algo se le pega, y tú te pegaste con gente no muy buena. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Saúl. Y vuestros valientes te turbarán, oh moradores del Negev, y el monte de Saúl será cortado todo varón para él, matadero.
Y esto es interesante. Por la violencia de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás destruido para siempre. Ahora me pregunto, ¿Jacob era violento? No, Jacob no era violento, pero dice que iba a tener una violencia. Cuando vimos con más fuerte a Jacob, que estuvo peleando con Esaú, ¿verdad? Ahora dice, aquel día te pusiste de pie desde lejos, el día en que extraños tomaron sus posesiones y extranjeros entraron en sus ciudades, y sobre Jerusalén echaron suertes, tú también eres como uno de ellos. Y no debiste haber mirado el día de tu hermano en el día de su liberación, ni te hayas alegrado por los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni hayas hablado con soberbia en el día de la angustia. Y esto es interesante también. ¿Por qué? Porque el día de la liberación de su hermano fue el día, obviamente, que Jacob retorna y lo enfrenta cara a cara. Ahora dice, después se va muchos años a futuro, ¿no? Cuando llevan presos a todos los judíos en la destrucción del primer templo, que van los hijos de Judá, y dice que Edom se alegra. Ni hayas hablado con soberbia, es decir, típica soberbia de algunas personas, ¿no? Cuando empiezan a decir, poco, ya decía yo, que es un castigo del Eterno, ¿ok? O que dicen, ah, mira, se quebró el pie porque estaba jugando fútbol. Yo decía que para qué iba a jugar, eso no es bueno. O sea, es decir, la soberbia es como ponerme en el punto de decir, oh, yo soy, hay un poco de orgullo, pero también hay altanería, hay como, actúo como juez, no hay humildad. Y entonces dice, eh, ¿y qué sería hablar con soberbia el día de la angustia? Cuando yo me pongo ahí a ver que lo llevan preso a todos a todos mis hermanos de Judá, y yo me empiezo a alegrar en mi corazón de estarlo viendo en esa situación. Dice, no debiste entrar a la puerta de mi pueblo en el día de su aflicción, tampoco debiste mirar su aflicción en el día de su aflicción, ni debiste extender tu mano sobre sus posesiones en el día de su aflicción. Esto es algo bien triste que pasa hoy en día. ¿Y saben qué? Hay una recompensa por eso. Hoy en día vemos que hace como 3 días aproximadamente cayó el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y este hombre era un malvado de los malvados. Y ahí es donde yo no entiendo al mundo progresista del día de hoy, que le pone en juicio a Netanyahu como un criminal de guerra y a un hombre comprobado que ha hecho atrocidades. Y cuando entran a esas prisiones que tiene a la gente en túneles, en inanición, torturados, no dicen ni una sola palabra. ¿Dónde está la Haya ahora contra Bashar al-Assad? O sea, ese es el mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo Siria en el día de la aflicción? El 7 de octubre, vamos a llamarlo Día de la Aflicción. O sea, Siria siguió pasando armas para Hezbollah, siguió pasando armas para los iraníes, pasó, siguió pasando armas para los gazatíes, ¿ok? Y cuando el Eterno dice, no debiste entrar a la puerta de mi pueblo en el día de su aflicción, está refiriendo a todos estos malvados. Bien.
Dice, tampoco diste mirar su aflicción en el día de su aflicción. Empezaron a tomar videos, empezaron a tomar, ni diste extender tu mano sobre sus posesiones en el día de su aflicción. Todo eso tiene repercusiones. Y lo hemos visto con cómo hoy el Eterno ha hecho pagar a toda esta gente su maldad. Dice, y no debiste haberte parado en la brecha para matar a sus fugitivos, ni haber librado a sus sobrevivientes en el día de la angustia. O sea, todo esto hizo Edom. Ya después de que lo llevaron cautivos, Edom vino y no solamente le bastó ver el sufrimiento de Judá, sino que a los que sobrevivieron, todavía ellos llegaron como a ver qué más podían destruir. Porque dice, cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, como tú hiciste, se te hará a ti y tu paga recaerá sobre tu cabeza. Es decir, este es un verso tan profundo que yo digo, Eterno, líbrame de actuar mal. ¿Por qué? Porque aquí está bien claro, como tú hiciste, se te hará a ti. Midad, Genedet, Midad. ¿Se recuerdan? Jacob engañó a su padre, sus hijos lo engañan a él. Jacob se vistió de piel de cabra, a él lo engañaron también con una piel de cabra, diciendo, esta es la sangre de tu hijo. Luego, eh, ¿qué más hizo Jacob? ¿Se acuerdan que no tenía una vida placentera con su hermano? Sus hijos tampoco tuvieron vida placentera entre ellos. Y entonces, ah, sino que vivían en discordia. Entonces, como que así como uno hace, también la va a pagar, ¿verdad? Y luego dice, y tu paga recaerá sobre tu cabeza. Porque como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones, y beberán y quedarán aturdidas y serán como si no fuesen. Y quedará en el monte de Sión un remanente, el cual será santo. Y la casa de Jacob heredará a los que le heredaron. Y la casa de Jacob será el fuego, será fuego, y la casa de José la llama, y la casa de Saúl será estopa, y los encenderán y los consumirán, y no habrá de la casa de Saúl quien quede vivo, porque Jehová ha hablado. Y los moradores del Negev heredarán el monte de Saúl, y los moradores de la llanura, los filisteos heredarán el campo de Efraín, el campo de Samaria, y a Benjamín con los moradores de Galad. Y este ejército desterrado de los hijos de Israel, que está con los cananeos hasta Sarepta, y el desierto de Jerusalén, que está en Sefarad, España, heredará las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Sab, y el Señor tendrá el reino. Históricamente, Edom desaparece. Como hablo eh, como pueblo, ¿ok? O sea, hoy en día, Edom, digamos que es el padre también de Amalek, ¿verdad? Uno de sus descendientes. De hecho, lo vemos en ah, en una de las alianzas de ahora, creo que es la séptima, ¿ya? Aquí dice, estos son los hijos de Seir, el Oreo, habitantes de la tierra de Seir, Lotán, Shobal, Sion, Aná, Dizón, Etzer y Disán. Estos fueron los hijos de Seir en Edom, dice. Y entonces por acá ah, dice, eh, no, bueno, no me recuerdo dónde está, pero sí aparece que
Bueno, hijo de Beor, que va a ser, más tarde lo vemos al hijo de Beor en la Torá, eh, pero Amalek es descendiente, es uno de los descendientes de Edom, de Sab, básicamente. Ahora, pero interesantemente es que los amalequitas desaparecen. Edom desaparece del mundo. ¿Qué es lo que queda de Amalek hoy en día? Es el antisemitismo, es ese odio gratuito, es ese odio que quiere destruir al otro, ¿ok? Y eso es lo que el Eterno dice, generación con generación tú te debes de destruir. ¿Qué voy a destruir? No voy a destruir a la persona, no voy a matar a la persona como tal. ¿Qué es lo que yo tengo que destruir? Esa mentalidad. ¿Qué tengo que destruir? Ese pensamiento. ¿Qué tengo que destruir? Esa idea. ¿Qué debo destruir? Esa visión del mundo tan podrida, ¿ya? Que no puedo aceptar que hay otro distinto a mí. Eso es lo que básicamente la Torah nos dice. Destruye a estos, ¿ok? Y entonces, lamentablemente la gente entiende, bueno, el problema es la persona. No, es la mentalidad de Amalek el problema. En Hanukkah, pues básicamente también aprendemos eso, ¿no? El poder del odio gratuito. Y, y que, ¿por qué? Porque, fíjense, Israel no era nada para los griegos, honestamente hablando, con muchísimo respeto lo digo, ¿no? Pero Israel no es que iba a ser más Grecia o menos Grecia por tener a Israel. Lo que sucede es que ellos vienen y se hallan con un pueblo que piensa totalmente distinto a ellos y que digamos que para ellos aceptar a, al Eterno no era difícil para los griegos como tal. Lo difícil era y que ellos no podían entender por qué los israelitas no aceptan a nuestros dioses, por qué no aceptan nuestras costumbres. Yo sí puedo aceptar lo de él, pero él no puede aceptar lo mío. Un pensamiento muy parecido. Y como es un pensamiento distinto y diferente, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? No lo aceptan y empieza el odio gratuito y empiezan a decir quememos los rollos de la Torá, destruyamos el templo, queme, bueno, sacrificaron cerdos dentro del templo. Es decir, y empieza esa batalla contra la asimilación, pero la asimilación ¿de dónde nace? La asimilación nace del odio gratuito, del odio sin sentido. Es triste de repente pensar que hay personas que le dicen a uno, a esa persona me cae mal. Uno le pregunta, "¿Y qué te ha hecho? Nada, pero me cae mal. Eh, ¿Te ha dicho algo? ¿Te golpeó? No sé, pero, no sé, lo detesto. Ese es el odio gratuito. Y usualmente va a ser contra aquellos que piensan distinto a lo que yo pienso. Y, 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 y no es no lo quiero politizar mucho esto, pero fíjense que usualmente quienes, quienes son más de ese pensamiento, que se presentan como integradores, pero realmente detestan a todo el que piensa distinto, son corrientes usualmente izquierdistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con todas las personas que yo he podido tener conversaciones que son de pensamiento un poco más izquierda, ellos sí hablan de que, oh, qué bonito la integración y todos aquí juntos, pero ya en la hora práctica es triste. Que tampoco digo la derecha es buena, no, pero estoy hablando que usualmente esto lo vemos más del lado izquierdo, ¿no? Y entonces,
y esto es básicamente lo que quería como conversar el día de ahora, ah, sobre, eh, que- eh, eh, ok, ¿cómo se llama? Génesis 36. Realmente no encuentro aquí. Nada más. Ok, aquí está ya lo que andaba buscando. Ok, dice 36:12. Y Timma era concubina de Elifaz, hijo de Sab. Elifaz era el mayor, que es lo que dice el Midrash, que fue quien asaltó y casi mata a Jacob cuando iba para Harán. Y parió para Elifaz a Amalek. Ok, entonces, ah, es decir, por eso es que les decía que Amalek representa bastante a Esab. Ok, así que dejo de grabar.